Recuerden este número, 39. El 39% es el índice de aprobación del presidente de los Estados Unidos hoy, en abril de 2026, el más bajo de ambos mandatos. Los periódicos dicen que es una catástrofe, los canales de cable hablan de un colapso, los que esperaron 10 años para ver esto dicen que es el fin del proyecto ¡Hurra! Y hoy les voy a decir algo completamente opuesto. Les voy a decir que este número 39, esto no es una catástrofe, es una señal. Y estas señales, ahora voy a decir algo que no será inmediatamente claro, pero lo voy a explicar. Esta es la mejor noticia que hemos recibido en todo este año, y al final de esta charla les prometo un show de stand-up. Quedan claras dos cosas que hoy en nuestra comunidad casi nadie menciona. Primero, ¿cuál es exactamente la puerta que se acaba de abrir ante nosotros en las relaciones con Irán? Por cierto, tampoco entiendo por qué casi nadie se dio cuenta de esto, ¿verdad? Y segundo, 3 pasos concretos que cambiarán la situación por completo. Y un cronograma exacto donde veremos cuándo bajarán los precios, cuándo empezará a recuperarse la popularidad y cuándo la victoria será visible para todos. Incluyendo precisamente a aquellos que hoy se están riendo. Al final de este video también les contaré eso que todos ustedes quieren saber. ¿Por qué, como dicen muchos, nadie está siendo juzgado? ¿Y qué es lo que realmente está pasando con eso? Sin invenciones, sin chismes, sin rumores. Terminaremos con los temas del momento y los voy a alegrar, damas y caballeros. Pero quiero empezar con el evento más repugnante que ocurrió ayer, en el ámbito de la televisión estadounidense. Por lo repugnante, es comparable con las afirmaciones de los europeos de que, por supuesto, la violencia política debe quedar fuera de nuestras vidas, pero que se puede entender a quien atentó contra la vida de Trump. Es decir, ellos pueden entenderlo. Después del atentado, uno de los programas analíticos más famosos de los Estados Unidos, 60 Minutos, solicitó una entrevista con el presidente. Naturalmente, la pregunta sobre el atentado fue central. Se discutió la identidad del atacante, su motivación y todo lo demás que ocurrió antes, durante y después de eso. Y fue entonces cuando estalló el escándalo. Por supuesto, fue un escándalo que comenzó después de una pregunta absolutamente repugnante del entrevistador. Escuchen lo que ella pregunta y la mentira que intenta meterles a sus oyentes, tratando de transmitirles exactamente lo mismo con lo que les lavaron el cerebro, y a todos los demás ciudadanos de los Estados Unidos de América, los medios de comunicación. Ella decidió meter esto en la entrevista, información de que Trump es un pedófilo, asesino, desgraciado y, por supuesto, fascista. Bueno, ¿qué les voy a contar? Escúchenlo ustedes mismos. Señor presidente, el llamado manifiesto es un documento impactante. Al parecer, en él señala el motivo. Él escribe lo siguiente, cito, los funcionarios de la administración son objetivos. Y también escribió, ya no tengo la intención de permitir que un pedófilo, violador y traidor ensucie mis manos con sus crímenes. ¿Cuál es su reacción ante esto? Bueno, esperaba que leyeran eso porque sabía que lo harían, porque son personas horribles, personas horribles. Sí, él escribió eso. No soy un violador, no violé a nadie, no soy un pedófilo, lo siento, no soy un pedófilo. ¿Leíste esas tonterías? Vamos, ¿ella lo dice en serio? Por eso Trump la está llamando a rendir cuentas. Por eso esta es una de las entrevistas más locas al día siguiente de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde una persona literalmente intentó abrirse paso y acercarse lo más posible a Trump, pero fue derribada justo en medio de todo eso. Y conocemos su manifiesto, sabemos que es demócrata, sabemos que estuvo en Blue Sky, sabemos lo que piensa de Trump, estuvo en el meeting No Kings y ella se hace la tonta. Es simplemente una locura. Permitir que un pedófilo, un violador y un traidor manchen mis manos con sus crímenes. ¿Qué dices? Esperaba que lo leyeran sabiendo que lo harían porque son personas horribles. Ni siquiera encuentro palabras para describir mi actitud hacia esos desgraciados que inventaron cosas en la entrevista. Contar supuestamente como pregunta todo lo que mintieron sobre Trump bajo el pretexto de preguntarle qué piensa Trump al respecto. Pero esto es lo que obtuvieron. Me involucraron en cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui completamente exonerado por sus amigos del otro lado de la barricada. Ellos son los que estuvieron involucrados, digamos, en el caso de Epstein o algo parecido. Pero me dije a mí mismo, ¿saben qué? Voy a dar esta entrevista y probablemente leí el manifiesto.
Saben, él es una persona enferma, pero deberían avergonzarse de leer algo así, porque yo no soy así. Y nunca, perdón, no debieron leer eso en 60 minutos. Es vergonzoso que sigan con eso. Terminemos la entrevista. Hay otra cosa que él escribió, y otro punto importante. ¡Oh, Dios! Trump la está desenmascarando porque conoce la táctica que ella intentó usar. Otro punto en el manifiesto al que creo que vale la pena prestar atención al determinar su motivo es que él estuvo viviendo en un hotel desde el viernes. Se registró. Él dijo que inspeccionó el lugar y escribió, ¿qué demonios está haciendo el servicio secreto? Y él escribió una cita así. Yo esperaba ver cámaras de vigilancia en cada paso, dispositivos de escucha en las habitaciones, agentes armados cada 3 metros y detectores de metales por todas partes. No recibí nada. Él escribió algo como, el nivel de incompetencia simplemente es increíble. Señor, ya tuvo 2 intentos. Bueno, él también era incompetente, ya que cayó tan fácilmente. Sí, yo diría que él era un inútil, ¿sabes? Yo puedo encontrar una falla en cualquier sistema de seguridad. Esos tipos anoche hicieron un trabajo excelente. Lo menciono porque respecto a sus motivos, como dijiste, en sus redes sociales había retórica anti-Trump y anticristiana. Deberías leerlo. ¿Por qué no lees las críticas a Trump? Si ya empezaste, ¿por qué no terminas de leerlo? Él usaba con frecuencia consignas anticristianas. Pertenecía al grupo White Awakes. Estuvo en la protesta No Kings en California. ¿Qué dijo el Servicio de Seguridad sobre sus motivos? Consejo, ustedes tienen a esas personas solo porque existen opositores a los reyes. Yo no soy un rey en absoluto. Si lo fuera, seguramente no tendría nada que ver con ustedes. Regresemos a lo que los líderes del Partido Demócrata y sus principales propagandistas decían y dicen sobre Trump. Simplemente no entiendo por qué no hay levantamientos en todo el país. Tal vez todavía los haya. Es hora de que la gente salga. ¿A las calles? Deben entender que él es un dictador. Saben, hay que ser una amenaza en las calles hasta que haya una amenaza. Ellos son enemigos de nuestro país. ¿Dónde está escrito que las protestas deben ser tan educadas y pacíficas? ¿Haz algo con la política de inmigración de tu papá? Maldita basura. Cuando bajen y nosotras bebemos. ¿Cómo te aguantas para no correr y romperle el cuello? La principal amenaza aquí son los hombres blancos, principalmente radicales de extrema derecha. Debiste golpearlo. Le dije, Ty, deja que pierdas. Él insultó a tu esposa. En la escalera eléctrica llamó asesinos a los mexicanos. Me preguntó, ¿qué debía hacer? Le respondí, debiste irte. Te habrías convertido en héroe. Quiero golpearlo. Si estuviéramos en la escuela, lo llevaría detrás del gimnasio y le daría una paliza. ¿Bebe un poco? ¿A quién no? De nuevo, no quiero profundizar. Ya conocen esta historia. Saben lo que pasó después. Todos ustedes lo saben. En este momento, la amenaza para el pueblo estadounidense en este país son los republicanos radicales MAGA. Esa es la amenaza. Ese es el problema. Esa es la crisis a la que nos enfrentamos. Al escuchar eso, incluso a mí se me apretaron los puños, rechiné los dientes y me salieron chispas de los ojos. ¿Qué se puede decir de aquellas personas que escuchan esto constantemente todos los días? Y además hay cosas que no puedo poner en este video porque me lo cerrarían de inmediato. Así que lo que la corresponsal de 60 minutos intentó meter en la entrevista con Trump es su táctica normal, común, vil y despreciable, porque en realidad no pueden ganar, básicamente. Por eso intentan convertir a sus oponentes en monstruos, bueno, para asustar a la gente y llevarlos a un estado de furia y ganas de matar. En realidad, esa es la tarea principal del Partido Demócrata hoy en día, lanzar lodo y basura sobre aquellos a quienes no pueden derrotar, básicamente. Pero volvamos a la calificación y la situación en el país. Aquí hay bastante que contar. Me preparé para hablar con ustedes, bueno, por ahí como media hora. No es para, como dicen, matar su tiempo, es para realmente entender lo que está pasando, porque donde otros ven solo un titular, nosotros debemos tener el panorama completo. Pero así trabajamos, así pensamos, así ganamos. Y antes de que empecemos, por favor, si este canal te ayuda a entender lo que está pasando, si lo que digo te parece acertado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Una función muy importante, la campanita. Sin ella te perderás la próxima conversación porque YouTube cada día se vuelve más selectivo con lo que te muestra. Suscribirte y activar la campanita es tu voto. Es tu sí a este canal, es lo que nos permite seguir adelante gracias a ti.
Entonces, 39%, vamos a aclarar de inmediato qué significa eso realmente, porque los titulares no mienten con palabras, mienten con promedios. Cuando abrimos estas encuestas y miramos dentro, y eso es necesario hacerlo, porque sin eso realmente no entendemos qué es lo que el votante nos está diciendo. Vemos cosas que nadie escribe. La caída en la calificación es puntual. Ahora les explico a qué me refiero. Al presidente le dan un 30%, ni siquiera un 39%, un 30% por cómo está manejando la guerra con Irán. 30% es un 20% menos que su calificación general. El 48% de los estadounidenses dicen que se sienten menos seguros debido a esta guerra. Creo que eso es natural. Solo el 30% dice que se siente más seguro. A ellos no los entiendo. ¿Por qué ahora se sienten más seguros? Cuando logremos que Irán cambie completamente su comportamiento o se quede callado por unos 10 años, entonces sí se sentirán así. Pero ahora, no lo sé. La aprobación de cómo el presidente maneja el costo de vida es del 23%. Bueno, naturalmente. La desaprobación es del 76%. La calificación neta es de menos 53%. ¡Oh, qué pesadilla! ¡Oh, qué horror! Un déficit así en temas económicos casi no se ve o nunca se ha visto en la política estadounidense moderna. Este es el nivel en el que el votante dice, ya, no puedo, no quiero, no puedo pagar más. Ahora tomen estos dos números y pónganlos en el 100%. Usted está expresando mi palabra. ¿Qué significa índice de aprobación base? 23. Ambos están muy en negativo. Y mira el resto. La frontera sigue teniendo una calificación positiva. La postura dura hacia China sigue teniendo una calificación positiva. Las cuestiones culturales siguen teniendo una calificación positiva. América primero sigue siendo positiva. Queridos, busqué desde hace años leer Noodlebook. Incluso pensé que era NDVP por las ideas de Trump. El votante no dijo que Trump se equivocó en los temas de la frontera, se equivocó en la política comercial, se equivocó en que hay que poner a los estadounidenses en primer lugar. Nada de eso pasó, nada de eso se tambaleó. ¿Qué pasó? En realidad todo es muy simple. El votante paga un impuesto de guerra que no es que lo apruebe, bueno, en realidad no entiende muy bien de qué se trata. Y él envía, por ejemplo, una señal clara, precisa, urgente. Quiero que esto se detenga. El 39% no es una sentencia, es una señal. Si hacemos un diagnóstico incorrecto, vamos a recetar el medicamento equivocado. Y en Washington esta semana muchos están escribiendo precisamente recetando el medicamento equivocado. Y lo que pasó fue lo siguiente, dos cosas se juntaron en una sola. No son dos historias, es una sola historia. La guerra con Irán hizo subir el precio del petróleo. Irán está justo al lado del estrecho de Hormuz. Por ese estrecho, como hemos dicho muchas veces, cada día pasaba aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo que consume el mundo. Cuando hay disparos en esa región, los operadores consideran el riesgo. Cuando los operadores consideran el riesgo, el precio del petróleo sube. Cuando el precio del petróleo sube, el precio de la gasolina sube. Cuando el precio de la gasolina sube, el precio de todo lo que se transporta en camiones, que es casi todo, también sube. Y esto es lo importante. La guerra no solo creó un problema de política exterior, la guerra creó un problema económico. La creó en la forma más visible, más dolorosa y más frecuente. Bueno, en la gasolinera y en la tienda. Cada estadounidense que carga gasolina, digamos 2 veces por semana, sí paga un impuesto por la guerra. Tiene los números justo frente a él 2 veces por semana. Cada estadounidense que compra productos y paga el impuesto por la guerra. Cada vez que llega a la caja recuerda que antes era diferente, que costaba menos. Tal vez no calcula cuánto más le disgusta eso. Él no votó por ese impuesto, no lo aprobó, pero no puede evitarlo, no puede dejar de comer. Y cada vez que lo paga le recuerdan en contra de su voluntad que en algún lugar hay una guerra cuya causa no entiende del todo. Ese es todo el mecanismo, es todo el mecanismo completo de ese índice de aprobación del que hablábamos. La economía ya estaba tensa, la inflación de la administración anterior no se había ido del todo, los salarios crecían lentamente, la gente apenas empezaba a sentir que lo peor había pasado, y entonces llegó la guerra estalló, ¿y el petróleo? El petróleo hizo que todo lo demás subiera. La lenta recuperación se detuvo.
Ese es el diagnóstico preciso y concreto, y precisamente por eso es una buena noticia, porque esto es lo que ese diagnóstico nos significa. No significa que el país haya decidido que el socialismo es la respuesta. No significa que el país quiera traer de vuelta a quienes gobernaban antes. No significa que el cambio cultural se haya revertido. No significa que la frontera ya no sea popular. No significa que la política comercial ya no sea popular. No significa que el proyecto de Trump haya terminado. Solo significa una cosa: el votante quiere que los precios bajen. Y para eso parece que hay que terminar la guerra. Toda la lista, solo oposición quiere que los precios bajen. Y él dice, hagan algo al respecto, si no, voy a decirlo, esto es muy importante y quiero que lo escuchen bien. Cuando un país le da a su líder una lista, digamos, de 2 puntos, sí, yo diría 1 punto, pero son 2. Sí, como terminar la guerra, los precios, o simplemente decir, baja los precios, sí. Entonces eso no es un país en rebelión, es un país dialogando con su liderazgo. El votante no grita, el votante habla, le dice al presidente exactamente lo que quiere, baja los precios y vuelve a lo que prometiste. Bueno, eso de America First y todo lo demás, sí. Un líder que escucha estas señales correctamente está en una posición extremadamente fuerte, porque la señal es al mismo tiempo un mapa. El votante muestra, aquí es donde empieza el camino de regreso, ve por este camino. Ahora pasamos a lo más interesante. Les prometí al principio que les contaría sobre la puerta que acaba de abrirse. Ahora vamos hacia allá. Déjenme recordarles una vez más lo que nos espera adelante. Vamos a ver qué puede hacer ahora la administración estadounidense para cambiar esta situación, para darle la vuelta. Y al final de esta conversación les diré 3 pasos concretos que cambiarán todas las cifras. Les daré una gráfica de cuándo bajarán los precios, cuándo se recuperará la aprobación y cuándo la victoria será evidente para todos. Lo he dicho muchas veces, no soy Cassandra, pero retiro mis palabras. Por una vez, soy Cassandra. Quédense conmigo hasta el final, vale la pena. En los últimos días, el gobierno iraní puso una propuesta sobre la mesa. Es seria, eso hay que destacarlo. Los iraníes no hacen propuestas serias porque sí. Cuando ponen algo real sobre la mesa, significa que internamente ya están listos para salir. La propuesta consta de 3 partes. La primera, abrir el estrecho de Hormuz para la libre navegación completamente. La segunda, terminar la fase militar activa de la guerra. Nadie exige, por así decirlo, que retiremos nuestros barcos, pero sí terminar la fase activa. La tercera, la cuestión de su programa nuclear, posponerla y trasladarla a negociaciones separadas, que comenzarán después. Entiendo que su objetivo es ganar tiempo. ¿Y si acaso ahí no empezarán las bases y cosas por el estilo? Pero quiero que piensen qué significa cada una de estas 3 partes. Porque cuando entiendan lo que esto significa, entenderán que estamos frente a la puerta, y esa puerta ha empezado a abrirse. El estrecho de Hormuz, o sea, lo abrieron. Significa que el salto en los precios del petróleo, eso mismo que impulsa la inflación y que agrava la caída en las encuestas, se elimina casi de inmediato. Bueno, los mercados de futuros serán los primeros en reaccionar, siempre reaccionan así. Las gasolineras minoristas reaccionan, más o menos, unas semanas, 3 o 4 semanas. Para cuando salgan las próximas encuestas, la cifra del costo de vida dejará de empeorar. Para cuando salgan las encuestas después de las siguientes, empezará a mejorar. El fin de la fase activa de la guerra significa que la segunda herida, es decir, la calificación de la gestión de la guerra, el 48% de los que se sienten menos protegidos, dejará de sangrar. Esa herida no se puede curar mientras las bombas sigan cayendo. Solo se puede detener cuando la guerra se detiene. Eso es exactamente lo que proponen los iraníes. Detengamos la guerra. Llevar la cuestión nuclear a las negociaciones significa que el presidente no está cediendo el objetivo principal. Él no dice que Irán pueda tener armas nucleares, no renuncia a los mecanismos de presión, simplemente traslada un problema más complejo a un proceso más lento. Eso es exactamente cómo se ve la diplomacia seria, y lo importante es que no lo inventé yo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, quien, por decirlo suavemente, no suele elogiar las propuestas iraníes, ya ha dicho públicamente que esta propuesta es mejor de lo que se esperaba.
Este es el equivalente diplomático de una bengala de señalización. Esto es Washington Talk. La reacción a que hay algo real en la mesa, entonces, ¿qué se debe hacer? En mi opinión, lo siguiente. En primer lugar, aceptar la opción del acuerdo. No estoy hablando de la primera versión, eso está claro, ¿verdad? Aceptar la opción del acuerdo, negociar los detalles si es necesario, pero tomar como base, anunciar claramente lo que se ha logrado. El estrecho de Hormuz está abierto. La guerra, bueno, al menos por ahora, ha terminado. Los intereses estadounidenses están protegidos. Irán no tiene armas nucleares y seguiremos garantizando que no las tenga. Luego, detenerse. Detener las operaciones. Retirar las unidades, quizá no todas, dejar la pausa por escrito y no regodearse. Al votante no le importa el desfile de la victoria. El votante quiere que la guerra termine y que el precio de la gasolina y por lo tanto de todo lo demás baje. Dale eso y dáselo el martes por la mañana. Y el miércoles por la noche verás que los sociólogos reiniciarán sus encuestas. Quiero detenerme en un punto. He escuchado a algunos analistas, creo que demócratas o sus agentes, decir que detener la guerra ahora sería una señal de debilidad. Quiero responder a esto directamente, porque creo que eso no es verdad, y esa mentira ya le ha costado elecciones a presidentes estadounidenses en el pasado. No hay debilidad en detenerse. Al principio el objetivo estadounidense era simple. Irán no debe tener armas nucleares. Ese objetivo ha avanzado. El programa iraní ha sido retrasado seriamente. El estrecho de Hormuz ahora está en juego. Y el precio para que siga en juego está sobre la mesa de negociaciones. Entrar por la puerta que los propios iraníes abrieron no es una debilidad, porque la fuerza es lograr el objetivo. La fuerza no es bombardear solo por bombardear. Una guerra interminable no es fuerza. La guerra interminable es lo que hacen las partes débiles cuando no pueden entender cómo ganar. Una jugada fuerte, una jugada por la que votará el elector, una jugada que quedará registrada en la historia, una jugada que dará frutos en el equilibrio estratégico. Entrar por una puerta abierta, tomar la victoria y pasar la página. Bien, ese es el diagnóstico, esa es la puerta, esa es la jugada concreta. Ahora hablemos del panorama general. No se trata de cómo el presidente recuperará algunos puntos porcentuales en las encuestas, sino de cómo este momento se convertirá en un punto de inflexión que fortalecerá el proyecto llamado Trump. America First. En los años venideros. Ganamos cuando recordamos lo que siempre ha sido este proyecto. Estados Unidos primero nunca se trató de una intervención interminable, nunca se trató de ser el policía en Medio Oriente. Entiendo que a Israel le gustaría mucho que acabáramos con el ayatolá, pero si el precio de eso es la derrota de Trump, los republicanos y Trump en las elecciones, entonces Israel lo va a sentir mucho. Estados Unidos primero se trataba de otra cosa. Sobre un país que ante todo se preocupa por los suyos, sobre un país que comercia con el mundo de manera justa, sobre un país que proyecta poder. Saben, ¿verdad?, para qué es eso, para que lo dejen en paz. Sobre un país que se niega a derramar sangre por problemas ajenos. Sobre un país que sabe la diferencia entre defender a los suyos y hacer una cruzada por los problemas de otros. Eso es lo que se prometió. Eso fue lo que llevó a este presidente a la Casa Blanca, 2 veces. Eso fue lo que construyó una coalición que nadie en Washington predijo. Y nadie en Washington pudo destruirla, aunque lo intentaron mucho. La guerra con Irán fue, digamos, un retroceso, un alejamiento de esa doctrina. Lo diré directamente, porque necesitamos ser honestos entre nosotros. Cualquiera que fuera el motivo inmediato, cualquiera que fuera el argumento estratégico, la guerra puso el proyecto en contradicción con su propia promesa fundamental. Aunque una vez más yo estoy y estaré a favor de esta campaña contra Irán. El elector, que es más inteligente de lo que cualquier sociólogo piensa de él, lo sintió de inmediato. El elector no necesita un informe de política exterior para saber que algo se desvió, lo sintió en la gasolinera. Llegó, empezó a echar gasolina y lo sintió de inmediato. Lo sintió en las noticias, lo sintió en el estómago. El elector no siempre es elocuente, pero casi siempre tiene razón en el panorama general. Sí, estábamos obligados a entrar en esta guerra, pero el granjero en Iowa y el dueño del taller mecánico en Montale empezaron a vivir peor.
Señores, les dije que estamos ganando a pesar de las encuestas que se han hecho recientemente en los últimos días. Sí, y esta es la razón. Descubrimos que la caída en la popularidad no se debe a la política general de Trump, sino a un problema específico, de hecho, a un solo problema. Y en cuanto la resolvamos, calmaremos al ciudadano estadounidense que realmente quiere Estados Unidos primero. Entonces, ¿cómo vamos a ganar? Ganamos al tratar este momento no como una derrota, sino como un ajuste. El votante está corrigiendo nuestro rumbo. El presidente, si es sabio, acepta el ajuste. Por cierto, Clinton hizo eso después de 2 años de su mandato. ¿Qué hace el presidente? Él termina la guerra si el pueblo le da un ajuste. Vuelve a la doctrina. Lo hace de manera visible. De manera clara, visible, para que todos lo vean. Y él dice lo que está haciendo. Eso Trump sabe hacerlo. Nombrar, definir, promover, explicar. Y luego, esta es la parte de la que nadie habla todavía. Él usa este giro para impulsar aún más el programa original. Más fuerte que nunca. Eso es lo que está del otro lado del fin de la guerra. Развязанная. La energía nacional. Ese tipo de desregulación que realmente reduce los precios reales de las cosas reales, una política arancelaria calibrada para el trabajador, no para el titular de un periódico. Cuando se crean más y más empleos en la industria, acuerdos comerciales que ponen la producción estadounidense en primer lugar, ellos eliminan la producción aquí que no se traslada a China, y una frontera que permanece protegida, es decir, dejamos entrar a quienes necesitamos, a quienes queremos, y no multitudes de aquellos que, bueno, tal vez por instigación de nuestros enemigos decidieron venir aquí. Cada una de estas es una victoria. Sumadas juntas en 6 meses, esto se convierte en una recuperación. Sumadas juntas en 1 año, esto se convierte en un legado. Y ahora llega el momento del que llevamos 40 minutos hablando. Les prometí 3 pasos concretos, les prometí un cronograma. Escuchen con atención. Primer paso. Terminar la guerra con Irán durante mayo, máximo en mayo, ni en septiembre ni para el verano, en mayo. Aceptar la propuesta iraní de una forma u otra, dejar claros los logros, detener las operaciones, retirar las unidades, básicamente. La conferencia de prensa debe ser profesional, sin triunfalismo. El votante no necesita un desfile, necesita una señal clara. Se acabó. Segundo paso. Un giro energético, claro y visible. Permitir perforar donde antes estaba prohibido. Eliminar los bloqueos regulatorios que impiden la extracción. Poner en marcha la capacidad de exportación al máximo, eso da un segundo golpe al precio de la gasolina, después de que la apertura del estrecho elimine el primer impacto. No es un solo efecto, sino 2 efectos consecutivos. Paso 3, campaña de explicación. Probablemente no menos y tal vez incluso más importante que todo lo demás. Mostrarle a Estados Unidos que ganó, y lo más importante, que cada estadounidense ganó. Un medicamento específico cuyo precio bajó. Una tarifa específica que fue eliminada o ajustada. El votante no recompensa la caída de los precios, el votante recompensa la sensación de que los precios están bajando. La percepción de la realidad a veces es lo más importante, incluso, disculpen, claro, más importante que la propia realidad. Denle una historia al votante y denle un nombre a esa historia. Ahora, el gráfico, escuchen. Si la guerra termina en mayo, el petróleo se estabiliza en 2 semanas. La gasolina en las estaciones empieza a bajar para principios de julio. En las encuestas verán la primera mejora en la calificación general para finales de julio, una mejora significativa para septiembre. Ya no estamos hablando del 39%, estamos hablando del 45, 46, tal vez incluso más alto. Esto no es optimismo a ciegas. Este es un gráfico vinculado a la economía real, a la dinámica política real, que ya hemos visto muchas veces. Las encuestas siempre siguen a la política con un retraso de 1 mes y medio o 2 meses. Los precios de la gasolina siempre siguen al petróleo con un retraso máximo de 5 semanas. Esto es matemática, no es cuestión de fe. Quiero terminar con algo personal, porque llevo mucho tiempo dedicándome a esto. He observado la política estadounidense desde dentro y desde fuera. He visto muchos momentos como este antes. He visto presidentes con un 39% que ahí acabaron.
He visto presidentes con un 39% que regresaban más fuertes que nunca. La diferencia entre ellos nunca está en la cifra en sí. La diferencia está en si el relato de fondo se puede corregir. Y si el líder está listo y dispuesto a corregir, esta vez la historia se puede corregir. Diálogo. Se está llevando a cabo un diálogo con los iraníes. Nuestro diagnóstico es acotado. La puerta está abierta. El interés político coincide perfectamente con el estratégico. No hay contradicción entre una acción correcta y una acción popular. Es el mismo paso. Termina la guerra con ellos y regresa a la doctrina en cuanto a los precios. El votante lo pide. Los iraníes ofrecen una salida. Los secretos de Estado indican que la salida es real. Solo hay una pregunta. ¿La tomaremos? Yo creo que sí, aunque tal vez Trump tenga algo mejor en mente. Creo que este presidente ya ha demostrado que sabe adaptarse rápidamente. Cuando los números le hablan, cambió su política fiscal cuando fue necesario, cambió su equipo, cambió su tono cuando fue necesario. Este hombre sabe leer y entender los números. Los números le dicen que termine la guerra. Ahora los números le dicen que termine la guerra, porque tiene que hacerlo. Creo que hay que bajar el precio de la gasolina porque la alternativa es esta. Prolongar la guerra con la esperanza de que algo cambie solo lleva a un lugar, a un referéndum en las elecciones. 26 años de guerra, que es la base del Partido Republicano, la base MAGA, la base de Trump. Bueno, no quiere perder el Senado, perder la Cámara, perder la doctrina por una generación. El presidente, estoy seguro, me parece que no lo hará. Tiene demasiado instinto político y demasiado en juego para nosotros. Así que espero que en las próximas semanas veamos cómo la guerra empieza a terminarse. Espero que los precios de la gasolina empiecen a bajar, espero que las encuestas empiecen a recuperarse. Y espero que, cuando hablemos de esto dentro de un año, la cifra que mencionemos no será 39, esa cifra será completamente diferente. Será sobre los empleos que el proyecto mantuvo, sobre las fábricas, los empleos, me refiero, sí, sobre las fábricas que regresaron al país, sobre las regulaciones que se eliminaron, una vez más. Esto no es un optimismo ciego, no son aplausos, es un optimismo basado en datos, en el diagnóstico, en la puerta que está abierta justo frente a nosotros y en un simple hecho político. El votante le dio al presidente una tarea clara y es la tarea correcta. Cuando apaguen esta pantalla y vean los titulares que digan que la popularidad del presidente se desplomó, quiero que recuerden 3 cosas. Primero, la caída no es como ellos dicen. La caída es puntual. 2 heridas concretas en 2 áreas específicas, ambas relacionadas con una guerra en particular, y con una sola acción concreta, ambos problemas se resuelven. Terminamos la guerra y la propuesta está sobre la mesa. Los intereses políticos y estratégicos, por primera vez en mucho tiempo, están alineados. Tercero, al otro lado del fin de la guerra no hay una tranquila reconstrucción, sino que al otro lado hay una versión más fuerte del proyecto de la que teníamos antes. Un proyecto ajustado por la voluntad de nuestro propio pueblo, un proyecto que regresa a su promesa original, un proyecto que avanza con gran claridad. Con más claridad que nunca, el votante habla, él dijo, el líder escucha, el camino está abierto, los números seguirán a la política seguirá a los votantes, y el votante tiene la razón, el cliente tiene la razón. Por eso, con las encuestas donde están ahora, soy más optimista de lo que he sido en los últimos meses, porque sé lo que estoy viendo. Veo a un país que es lo suficientemente sano como para rechazar a su propio líder, que se resiste, y a un líder lo bastante inteligente como para escuchar ese empujón, ese toque, ese golpe, y corregirse. Esto no es una imagen de una república en problemas, es una imagen de una república funcionando exactamente como fue diseñada para funcionar. Gracias a ustedes y mantengan la fe, porque hay mucho en lo que creer. Y los próximos 6 meses serán mucho más interesantes y mucho más optimistas que lo que esas personas al otro lado de la pantalla quieren que creas, que todo es terrible. Bueno, está bien, ahora les contaré lo que dije al principio, es decir, por qué no hay juicios. Aunque sabemos de los crímenes cometidos por una enorme cantidad de personas. Señores, saber que alguien cometió un crimen es, por supuesto, más que sospecharlo, sí. Pero para poder acudir a la corte, es necesario que al menos no haya expirado el plazo por el cual tales crímenes pueden ser castigados.
Es decir, en otras palabras, si el plazo para algún delito es de 5 años, digamos, y usted acude a la corte 5 años y un día después de que terminó ese plazo, entonces la corte simplemente no aceptará su denuncia. Usted puede traer fotos, incluso la confesión de la propia persona, lo que sea. Nadie va a considerar el caso si el plazo de prescripción ya terminó. La mayoría de lo que hicieron los demócratas en 2020 ya no se puede considerar. Ahora ya estamos en el 26. ¿De verdad dirán ustedes toda su actividad criminal quedará impune? No, eso no significa eso. Pero para eso hay que encontrar una figura penal cuya prescripción venza después de más de 5 años o que nunca prescriba o algo más. Y quiero darles una buena noticia. El director del FBI, Kash Patel, acaba de contar en una entrevista con María Bartorova en Fox Business algo que en realidad ya sabíamos. Varios miles de agentes del FBI están trabajando en la recopilación de pruebas sobre el artículo en cuestión. Bueno, ahí les contaré qué pasa con el plazo de prescripción. El artículo se llama conspiración. Es decir, si se demuestra que hubo una conspiración con el objetivo de impedir que Trump llegara al poder o derrocar su administración, entonces esos 5 años no tienen ninguna importancia. Si empiezo a explicar ahora, en el caso de conspiración, cuando se acusa de conspiración, el plazo de prescripción no se cuenta desde el momento en que se cometió el delito original, sino desde el momento en que, como dicen ellos, se realizó la última acción dentro de la conspiración. Es decir, si al menos uno de los participantes de la conspiración realizó alguna acción dentro de ella, por así decirlo, ayer, entonces el plazo de prescripción se reinicia y comienza a correr de nuevo. Si las acciones de 2016 a 2020 se vuelven a examinar y se califican como una sola conspiración continua, y se demuestra que sus participantes realizaron alguna acción en 2023 o 2024, por ejemplo, obstruyendo la justicia. Lo hicieron, se coordinaron entre ellos, intentaron ocultar algo. Entonces el plazo de prescripción de 5 años aún está lejos de expirar y el delito todavía podría ser procesado legalmente en Estados Unidos. Sí, claro, eso se ha utilizado, no hay nada nuevo, pero lo principal es identificar las acciones de los participantes que ocurrieron lo más cerca posible de la fecha actual. Por eso, señores, todos estos casos de los que hemos hablado no se considerarán por separado, sino que serán presentados al público estadounidense, como una enorme red, como una telaraña que abarcaba al Partido Demócrata, a todos sus cómplices y secuaces, incluida la prensa, y que no se detenía ni un solo segundo. Es decir, no se juzgará a personas individuales ni siquiera a organizaciones específicas, sino a lo que se llama el Estado profundo. Y en mi opinión, eso son excelentes noticias. ¿Y ustedes qué opinan? Si esta conversación les fue útil, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Compártanlo con quienes, según su punto de vista, necesitan escuchar esto. Nos vemos la próxima vez. Cuídense. Continuará.